Muy bien, jóvenes, quedándonos entonces claro lo que es el recurso de revocación y sobre todo las resoluciones jurisdiccionales a razón de las cuales puede promoverse dicho recurso. Entonces, el siguiente medio de impugnación dentro de esta fase que nos tocaría analizar es el recurso de apelación. El recurso de apelación es considerado tanto en materia civil como en materia mercantil. Y en ambos ordenamientos legales tiene exactamente las mismas finalidades. ¿Qué quiere decir esto? El recurso de apelación va a tener como consecuencia jurídica el buscar la confirmación, modificación o revocación de la resolución que se esté impugnando, que implicaría entonces que se haga un nuevo análisis por parte de una autoridad con jerarquía superior a aquella que emitió la resolución que se impugna, a efecto de que pueda procederse a generar un nuevo estudio a la luz de lo demostrado dentro del procedimiento con apego al derecho, y a partir de ahí se puede determinar si la resolución judicial que se está impugnando es plenamente legal y por ello debe de confirmarse, o bien existen situaciones que efectivamente pueden llegar a generar un perjuicio al recurrente, por ende proceder a modificarse o revocarse dependiendo de si existen afectaciones totales o parciales en cuanto a la resolución de que se trate. Es importante señalar que el recurso de apelación es de estricto derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que única y exclusivamente podrán argumentarse como determinaciones para poder modificar, confirmar o revocar una resolución las situaciones que hayan sido expuestas en forma expresa como agravio por el recurrente, y no podrá invocar nuevas situaciones aun y cuando éstas sean observables por la autoridad y que en efecto puedan llegar a representar una afectación a la esfera jurídica de las partes dentro del proceso. Expuesto ello, entonces lo que tendríamos que analizar a continuación es cuál es la reglamentación que vamos a tener en cuanto al recurso de apelación. Y aquí sí me voy a permitir llevarlos en forma separada, la reglamentación que se tiene en materia civil como la reglamentación que se tiene en materia mercantil, derivado de que sí existen distintos supuestos o distintas situaciones que tendrán que considerarse en cada una de las materias a tratar. Materia civil, jóvenes. En el caso de la materia civil, el recurso de apelación será presentado dentro de un término de 10 días ante la autoridad que emitió el acto que pretende impugnarse. Estos 10 días van a comenzar a computarse a partir del día inmediato siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de considerar entonces la forma en que deberán de calcularse dichos términos. Si la notificación es personal, recordemos que en materia civil surte efectos exactamente el mismo día, por ende el término de los 10 días comenzaría a correr a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación. Si estamos hablando de notificaciones que se efectuaron por edictos, por listas de acuerdos o por medio distinto a las notificaciones personales, entonces se genera la publicación y con ello la notificación. Al día siguiente surte efectos y al día siguiente del surtimiento de efectos comenzarían a correr los 10 días para la interposición del recurso de apelación. Ahora bien, ¿en qué supuestos va a proceder el recurso de apelación en materia civil? La ley nos plantea que el recurso de apelación será procedente, en principio, en aquellos juicios cuya cuantía sea superior a los 800 días de salario mínimo general vigente en el Estado. Cumplimentándose este requisito de los 800 días de salario mínimo, tendremos que partir entonces al siguiente requisito, y es que expresamente cuando la ley no lo plantee. Habrá supuestos en los que con independencia de la cuantía, la ley expresamente va a señalarnos que una determinación es apelable. Si la ley no establece en forma expresa que una resolución es apelable, entonces, como analizábamos hace unos momentos, esa resolución no será impugnable a través de recurso de apelación, sino a través de un recurso de revocación, salvo que expresamente se establezca que no procede recurso ordinario alguno. En tal supuesto, o bien que procede otro recurso, en tal supuesto entonces tendremos que atender a ese otro recurso, o bien a promover un juicio de garantías para poder buscar una confirmación, modificación o revocación de la resolución que se esté impugnando.
Ahora bien, el hecho de que se presente el recurso de apelación ante la misma autoridad que tuvo conocimiento de la resolución que pretende impugnarse, no implica que esta va a ser la autoridad que resuelva, sino que esta autoridad únicamente va a recibir la apelación, admitir el recurso correspondiente, notificar a la contraparte de la interposición del recurso de apelación para efectos de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación al recurso presentado, pero una vez efectuadas estas notificaciones, deberá de remitir los autos al Supremo Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, dependiendo en qué entidad federativa nos encontremos. A manera de que esta autoridad con superioridad jerárquica sea la que proceda al estudio del recurso de apelación, y evidentemente a emitir una resolución respecto de la misma. ¿Cuál será la estructura del recurso de apelación? Es muy sencilla, básicamente es la misma estructura que un recurso de revocación. ¿Qué quiere decir con esto? Al interponer en materia civil un recurso de apelación, deberemos de señalar con claridad y precisión una exposición de agravios. ¿Qué son los agravios? Como ya lo habíamos señalado, es ese análisis lógico-jurídico que deberán de realizar la parte recurrente, donde deberá de efectuar una contraposición de los hechos particulares de la situación jurídica concreta en relación al análisis efectuado por la autoridad y el derecho aplicable. Es decir, son tres grandes rubros los que tenemos que enfrentar y buscar conciliar para efecto de obtener una modificación o revocación de la resolución, que evidentemente esa será la intención, aun y cuando la naturaleza de la apelación nos diga que es modificar, revocar y confirmar, pues evidentemente cualquier recurrente nunca buscará la confirmación. La contraparte será la que busque la confirmación y por ende esas son las finalidades del recurso de apelación. Sin embargo, en forma exclusiva, las finalidades o intenciones del recurrente siempre van a ser la modificación o la revocación de la resolución impugnada. Entonces, son tres grandes puntos los que tenemos que conciliar, que es la situación jurídica concreta del recurrente, en atención a la valoración hecha por la autoridad y, evidentemente, en atención al derecho aplicable. A manera de que buscando argumentar cuáles son los hechos, qué fue lo que se probó, qué es lo que está manifestando la autoridad y cuál es el derecho aplicable, podamos sustentar con base a ello el por qué estamos buscando que esa resolución sea revocada o modificada y por ende sea emitida en un sentido diverso al original. ¿Sí? Y hasta aquí me quedo con lo que es la reglamentación de la apelación civil para pasar a lo que es la apelación mercantil. ¿Sí? Entonces, nada más a manera de resumen, la apelación civil se va a promover dentro de los 10 días siguientes a que surta efectos la notificación del acto que se pretende impugnar. Se presenta ante la misma autoridad que emite el acto y va a conocer del recurso en cuestión la autoridad que tenga una jerarquía superior, que en este caso es Supremo Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia. ¿Sí? Y el escrito deberá de generar una exposición de agravios. Ahora bien, brincamos entonces a lo que es la apelación mercantil. La apelación mercantil, en cuanto a la estructura del recurso, es realmente muy sencilla y es idéntica a lo que es el recurso de apelación en materia civil. Sin embargo, las reglas de interposición van a ser distintas. En principio, tenemos que en materia mercantil existirán dos tipos de apelaciones. Tendremos una apelación con efectos suspensivos y tendremos una apelación con efectos devolutivos. ¿Qué quiere decir esto? La apelación con efectos suspensivos va a implicar que la sola interposición del recurso va a suspender el curso del procedimiento, es decir, no podrá continuarse con el juicio en cuestión, como efectivamente sucede también en materia civil, que fue una situación que por ahí omití señalarles. En materia civil, interpuesta la apelación, se suspende todo el procedimiento. Materia mercantil, solo cuando la apelación es procedente en efectos suspensivos, tendrá estos efectos. Se interpone y suspende el procedimiento. Habrá supuestos en los cuales la apelación tendrá que promoverse, porque así la ley lo disponga, en efectos devolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la apelación sea presentada, el juicio puede continuar su curso, porque si bien es cierto, tiene vinculación la apelación con alguna situación concreta de la litis, no impide la continuación del mismo.
¿Cuál va a ser la diferencia entre una apelación y otra? Además de, evidentemente, la substanciación de la misma, va a tener una diferencia en cuanto a la forma en que se van a generar las remisiones a la autoridad con jerarquía superior. En este caso, si la apelación es con efectos suspensivos, una vez que se interponga, se va a ordenar la remisión de todo el expediente ante la autoridad correspondiente. Si la apelación es con efectos devolutivos, en este caso, como el juicio no se suspende, entonces en la interposición del recurso de apelación deberá de señalarse cuáles son las constancias que deberán integrar el testimonio de apelación. ¿Qué es lo que nos dice la ley en cuanto al testimonio de apelación? Si es la primera apelación que se promueve, se va a tener que integrar con todas las actuaciones que integran el juicio. Si es una segunda apelación la que se promueve con efecto devolutivo, se deberá de integrar el testimonio de apelación a partir de la última actuación remitida con la apelación anterior y las que se tengan hasta el momento de la interposición de la segunda apelación y así con las subsecuentes. Es decir, en apelación con efectos devolutivos no se remite el expediente original, sino que se mandarán copias certificadas de las actuaciones para que con base en ellas pueda generar la autoridad la valoración correspondiente. ¿Sí? En este sentido, pues evidentemente la ley nos irá planteando cuáles serán apelaciones en efecto suspensivo y cuáles serán apelaciones en efecto devolutivo. Expresamente nos irá señalando la ley la forma de interposición de la apelación. Ahora bien, en este mismo sentido, podrá hacer la apelación preventiva o bien preventiva de tramitación conjunta con la definitiva, y podrá existir también una apelación directa, ¿sí? ¿Qué implica esto? Habrá apelaciones en las que la resolución que pretende impugnarse no necesariamente esté representándonos una afectación real e inminente en el momento en que se promueve la apelación. En este supuesto, entonces, la apelación será preventiva de tramitación conjunta con la definitiva. En este supuesto, ¿qué quiere decir? ¿O por qué vamos a promover esta apelación? Porque existe una situación dentro del expediente que es contraria a derecho, pero que a lo mejor en sentencia puede ser reparable esa afectación. Como por ejemplo, a lo mejor una cuestión de una prueba que no fue admitida, o a lo mejor una cuestión relativa a la calificación de posiciones. Es decir, no sabemos si nos va a representar un perjuicio porque todavía no existe una resolución en la cual se determine si yo voy a ganar o perder el procedimiento, ¿sí? Si hay una afectación, claro, porque entonces no se me está admitiendo una prueba o porque se me está calificando mal una posición, y por ende tendré que promover una apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva, a manera de hacer saberle que en caso de que la resolución definitiva no me sea favorable, pues tendré que hacer valer esos argumentos, ¿sí? Serán apelaciones directas cuando la afectación que se está cometiendo en la resolución que se impugna no puede ser modificada, no podrá ser resarcida con la emisión de una sentencia definitiva, ¿sí? Es decir, que con independencia de la situación jurídica que se esté o que se vaya a resolver en la apelación, la situación que está aconteciendo en este momento difícilmente podrá ser modificada, como lo es, por ejemplo, una no admisión de demanda, porque claramente si no se admite la demanda, pues no se podrá llegar a una definitiva y por ende no podrá existir ese resarcimiento a la definitiva. En este sentido, no se me compliquen, la ley nos va a decir en qué supuestos la apelación será de tramitación directa. Y así nos establece la ley que las apelaciones tendrán interposición y estudio inmediato en los siguientes casos. Entonces, contra el auto que niegue la admisión de una demanda o de medios preparatorios a juicio. Esto, pues bueno, perfectamente claro. Si no le da seguimiento o entrada a una demanda, podrá impugnarse a través de un recurso de apelación. Contra el auto que no admite a trámite una reconvención, ¿sí? Ya analizamos con anterioridad en clases pasadas lo que es la reconvención. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin a juicio, ¿sí? Es decir, resoluciones, cualquier tipo de resolución. Sentencia definitiva, bueno, en este caso no existirá sobreseimiento, existiría la caducidad de la instancia, ¿sí?
Resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación. Ahorita vamos a analizar lo que es relativo al interés del negocio, es decir, habrá situaciones que en principio pueden ser apelables solo cuando se adquieran cierta cuantía respecto del asunto de que se trate. Contra el auto que deseche el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Contra el auto que tenga por contestada una demanda o reconvención, así como la que haga declaración de rebeldía en ambos casos, ¿sí? Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento y contra las resoluciones o autos que, siendo apelables, se pronuncien en ejecución de sentencia, ¿sí? Porque no todas las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia son apelables. Entonces, por eso nos hace esta perfecta aclaración. Si es apelable y es en ejecución de sentencia, entonces podrá procederse a una apelación en forma inmediata. Y por último, contra las resoluciones que resuelvan las excepciones procesales. Entonces, en estos supuestos, el recurso de apelación será de tramitación inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo les comentaba que habría una situación relativa a la cuantía del negocio. La ley nos plantea que no serán recurribles a través de recurso de apelación todos aquellos asuntos que tengan una cuantía, considerando única y exclusivamente suerte principal y no anexidades legales, que asciendan a la cantidad de 662,957 pesos con 6 centavos. Si está por debajo de esta cantidad, ninguna resolución que se dicte dentro del expediente será apelable. Si excede de esta cantidad, entonces sí podremos atender al recurso de apelación. Repito, que la cantidad es 662,957 pesos con 6 centavos. Esta cantidad es actualizable anualmente y publicada en el Diario Oficial de la Federación en atención a las modificaciones que se tengan que tener en materia mercantil anualmente, ¿sí? Ahora bien, toda vez que tenemos entonces varios tipos de apelación en materia mercantil, es importante saber también cuáles serán los términos de interposición para cada uno de los recursos de apelación. Si el recurso de apelación es preventivo y de tramitación conjunta con la definitiva, el término de interposición será de 3 días. Y en este caso no existirá obligación de señalar en ese momento expresión de agravios. Los agravios se podrán hacer valer hasta en tanto se promueva la apelación en contra de la sentencia definitiva. ¿Por qué no es obligación en ese momento hacer una expresión de agravios? Porque entonces sabemos que si es preventiva, las afectaciones pueden resarcirse con la definitiva, entonces resultaría ocioso el generar esa expresión de agravios cuando no llegarían a un análisis en sentencia definitiva. ¿Sí? Entonces, si es de preventiva, de tramitación conjunta con la definitiva, son 3 días para la interposición. Si la apelación es en contra de una sentencia interlocutoria, son 6 días para la interposición de la apelación. Y finalmente, si estamos hablando de una apelación en contra de una sentencia definitiva, el término de interposición es de 9 días. ¿Sí? Entonces, recapitulando, son 2 tipos de apelación en materia mercantil, es decir, puede ser de tramitación suspensiva o de tramitación devolutiva. En este mismo sentido, ambas nos dan la posibilidad de que la apelación pueda ser de preventiva, de tramitación conjunta con la definitiva y de tramitación inmediata. Ya vimos cuáles son los supuestos en los que la apelación será de tramitación inmediata. Términos de interposición: 3 días si es preventiva de tramitación conjunta con la definitiva, 6 días si es en contra de una sentencia interlocutoria y 9 días si estamos hablando de una apelación en contra de una sentencia definitiva. Reitero, la apelación solo será procedente en aquellos casos cuya cuantía exceda de los 662,957 pesos con 6 centavos. Considerando únicamente suerte principal. Si la cuantía es inferior, entonces no será procedente recurso de apelación. ¿Sí? Y hasta aquí entonces con las peculiaridades de lo que es el recurso de apelación en materia mercantil.
¿sí? Salvando entonces todas estas situaciones concretas, nos vamos a la apelación en general o a situaciones que aplicarán para ambas materias, ¿sí? Reitero, en ambos supuestos el recurso de apelación se presenta ante la autoridad que emitió la resolución que pretende impugnarse, va a dictar un auto de admisión de apelación, se va a encargar de notificar a la contraparte para efecto de que haga las manifestaciones correspondientes o haga valer sus derechos en cuanto al recurso de apelación propuesto, y hecho lo anterior, ordenará la remisión de las constancias, ya sea expediente o testimonio de apelación, al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo Tribunal de Justicia, ¿sí? La autoridad, una vez que haya recibido estas constancias, procederá al análisis de las argumentaciones vertidas en vía de agravios por las partes y, con base en ello, procederá a emitir una resolución en la cual tendrá que modificar, revocar o confirmar la resolución impugnada, ¿sí? En contra de la determinación que se tome en el recurso de apelación, no procederá recurso ordinario alguno, ¿sí? Y bueno, con ello entonces estaríamos concluyendo propiamente lo que es el recurso de apelación y únicamente nos faltaría por analizar dentro de esta fase impugnativa el recurso de queja. El recurso de queja, jóvenes, como ya lo habíamos comentado, es única y exclusivamente de aplicación en materia civil. La queja no existe en materia mercantil. Podrán ustedes escuchar en algunos otros momentos de un recurso de queja aplicable, por ejemplo, en materia de amparo, en materia administrativa, pero su reglamentación es totalmente distinta a la queja civil. Y bueno, entonces pasamos pues al análisis del recurso de queja. En el caso del recurso de queja, jóvenes, tenemos un término de 3 días para la interposición del mismo, ¿sí? Y tendrá que hacerse una exposición de agravios, como lo hemos venido señalando en el recurso de revocación y en el recurso de apelación. La forma de estructurar los agravios son exactamente los mismos. La ley nos va a plantear situaciones concretas y específicas en las cuales va a ser procedente el recurso de queja. Y estas son: es contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, ¿sí? Entonces, si me desechan una demanda o se desconoce la personalidad de oficio, el recurso procedente en materia civil será la queja. En contra de las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, ¿sí? Contra la resolución que se niegue a admitir una apelación y en todos aquellos demás casos que expresamente la ley señala, ¿sí? Es decir, en materia civil, hablando de apelación y hablando de queja, la ley expresamente nos va a exponer cuáles son los supuestos en los que van a proceder dichos recursos. Si la ley nos plantea que no existe procedencia de apelación o de queja, entonces el recurso procedente será la revocación, salvo que expresamente se nos determine que alguna actuación judicial en específico no es impugnable a través de recurso ordinario alguno y en todo caso tendrá que atenderse a un juicio de garantías. ¿Cómo va a ser el trámite de interposición del recurso de queja? ¿Sí? Bueno, ya decíamos que son 3 días para su interposición, de igual forma contados a partir del día siguiente aquel que surte efecto la resolución que se impugna. Ya señalamos cuáles son los supuestos, pero aquí entonces lo peculiar va a ser la forma de interponer. La ley nos establece que en este caso el recurso de queja deberá de promoverse directamente con el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, es decir, Supremo Tribunal de Justicia. Y una vez presentado el recurso de queja ante el Supremo Tribunal de Justicia, deberá de promoverse ante el juez que emitió la resolución dentro evidentemente del expediente en el cual se contiene, haciéndole de su conocimiento la interposición del recurso de queja, a efecto de que proceda a notificar a la contraparte y de que proceda también a rendir su informe justificado ante el Supremo Tribunal de Justicia, con base al cual pretenderá defender y sustentar la validez del acto que se está impugnando a través de la queja. Esta es la forma de interposición que nos establece la ley. En la práctica varía un poquito, de hecho es exactamente al revés. Primero presentaremos ante la oficialía de partes un escrito dentro del expediente en el cual se emitió la resolución que se va a impugnar, haciéndole saber que hemos presentado un recurso de queja.
con el acuse que nos va a expedir la oficialía de ese aviso dado a la autoridad, lo vamos a adjuntar a nuestro escrito original de queja y entonces lo vamos a presentar así ante el Supremo Tribunal de Justicia. Al escrito que se presente ante la autoridad que emitió la resolución y con la cual se da aviso de la interposición de la queja, deberá de adjuntarse una copia del recurso de queja. Al recurso original que se presentará ante el Supremo Tribunal de Justicia se presentará el acuse del escrito de aviso y las copias necesarias para correr los traslados correspondientes, ¿sí? Básicamente, esa es la interposición del recurso de queja. Voy a hacer aquí un paréntesis ahorita que hablé de copias. En los recursos de apelación, jóvenes, es obligatorio presentar copias de traslado suficientes para notificar a cada una de las partes contrarias del recurso de expresión, del escrito de expresión de agravios, del recurso de apelación. Será suficiente la falta de exhibición de copias para que el recurso de apelación no sea admitido. En el caso del recurso de revocación no es necesario correr traslados, pero sí en el recurso de apelación. Y si no se exhiben los traslados correspondientes, será suficiente para que deje de admitirse el recurso de apelación de que se trate. En el recurso de queja también es necesario exhibir copias para que se corran los traslados correspondientes. Con ello, jóvenes, estaríamos terminando pues lo que es la fase de impugnación en juicios, dentro de un juicio, tanto en materia civil como en materia mercantil. Espero que haya quedado perfectamente claro. Queda abierto entonces el foro para cualquier duda o comentario. También tenemos por ahí nuestro grupo de WhatsApp para poder aclarar cualquier situación, cualquier duda que se pueda llegar a tener. Como ustedes ya sabrán quizá el día de hoy, jóvenes, pues ya es oficial, no vamos a regresar a nuestras aulas para este curso. Tendremos que concluir el semestre bajo la modalidad a distancia, lo cual, bueno, lamento mucho en principio pues, por no poder estar con ustedes y por no poder dar nuestra clase en el esquema ordinario. Aunado a ello, pues también porque tendrán que existir cambios en la forma en que tendría que evaluarse nuestro curso. Buscaré la forma de ver si existe alguna viabilidad que generemos nuestra simulación de juicio, a lo mejor bajo un esquema distinto de videoconferencia, no sé, digo, hay muchas cosas que analizar, digo, sobre todo porque pues evidentemente ustedes tendrán que preparar muchas cosas y que entiendo que pues a distancia podrá complicar un poquito la situación. Lo lamento porque pues evidentemente esto les serviría a ustedes muchísimo para su preparación profesional y sobre todo para que en este momento se dieran la oportunidad de tener dudas, de cometer errores y pues a partir de ahí poder resolver todo lo que se llegara a acontecer. En verdad, jóvenes, quedo a su total disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, saben que estoy con ustedes y para ustedes en lo que necesiten, ¿sí? Tanto en atención a los temas de nuestro curso como en cualquier situación que ustedes consideren pueda yo apoyarles, ¿sí? Saben que soy su profesor, los estimo mucho, pueden considerarme como un amigo y bueno, pues ojalá que pronto nos volvamos a ver. Que tengan excelentes vacaciones, pues aprovechenlas para descansar, ¿sí? Serán unas vacaciones también diferentes para todos, ¿sí? Pero bueno, espero que pronto podamos contar esto como una anécdota nada más y que finalmente podamos volver a nuestras aulas y reunirnos como siempre. Que se encuentren muy bien, cuídense mucho y que tengan excelentes vacaciones.